Hola, ¿qué tal? Voy a hacer una cosa que llevaba tiempo queriendo hacer. Lo que pasa es que, como soy una ciberpaleta, no sabía cómo se podía hacer, que es capturar pantalla del ordenador, vamos. Si esto sale bien, a lo mejor puedo seguir haciendo vídeos de este tipo, no lo sé. Estaba toda contenta con mi idea, pensaba que era revolucionaria, que se me había ocurrido a mí, y resulta que ya hay alguien que lo ha hecho. Pero bueno, no me acuerdo cómo se llama el canal, pero vamos, no soy la primera que ha hecho esto. Voy a entrar en mi cuenta de Jabotel antigua. Jabotel, para quien no lo conozca, es una especie de chat que había tipo Club Penguin, como un chat en el que tenías como un muñequito y con ese muñequito pues hacías tu vida pues dentro de una plataforma de casas virtuales en la que, o sea, era como medio los Sims, por ejemplo, pero pagando. Tú tenías tu avatar básico gratis, pero luego si pagabas dinero podías tener más beneficios. Yo pagué, madre mía, qué vergüenza, no lo quiero ni pensar, pero yo me gastaba la paga en eso, o a lo mejor no tenía ni paga, a lo mejor estaba ahí hasta haciendo chanchullos, bueno, chanchullos, que a lo mejor vendía un collar a una amiga y con eso me recargaba el saldo, porque es que os estoy hablando de cosas antiguas, me recargaba el saldo y con eso me pagaba una recarga con el teléfono para el juego y me podía comprar muebles. O sea, yo pagaba para tener píxeles, pero a mí me gustaba mucho y hablabas con gente ahí, que era gente real, de otros sitios y no sé qué, y te relacionabas con ella. El contenido transmedia que se hacía entonces era en Jabotel. Era como, pues eso, pues por ejemplo, me acuerdo que había una sala que era de Santa Justa Clan y que hablaban por ahí y que hubo algo como de Rebelde Way. Entonces, voy a entrar en Jabotel a ver si soy capaz de conseguirlo y ahora os cuento. Jabo, haz amigos, no sé qué, mira, desde agosto del 2000 y es finlandesa. Es que yo cuando estuve en Finlandia, yo estuve en 2006 en Finlandia y me acuerdo que tenían como agendas y cosas de Jabotel. Lo que pasa es que estaba en finés y yo no me enteraba de nada, pero me acuerdo de eso. Pero sigue haciéndose Jabo, a ver, pero esto es en otro lugar, esto es en plan en México, bueno, de España y de México, y se sigue haciendo. Bueno, vamos allá, haz amigos, diviértete y date a conocer. A ver, yo quiero entrar en mi cuenta antigua para ver cómo tenía el muñequito. Tenemos que verificar que no eres un robot. ¿Esto lo tenemos? Oh, he entrado, cambia la contraseña. Ah, vale, he entrado. He entrado. Uy, pero mi avatar es muy viejo. Madre mía, es que no sabéis lo que... Claro, Navidad 2006. Esa es la placa que me dieron. De Navidad 2006. Qué vergüenza, qué vergüenza. Se unió a Jabo el 10 de marzo de 2006. Lo flipo. Por cierto, si creéis en el destino, es curioso que el 10 de marzo es el cumpleaños de mi señora. Entonces yo no lo sabía. Jabo compras, es que para que veáis. Claro, esto está en dólares ya. Yo ya no me entero. Cuando yo estaba, creo que estaba en euros. Pero bueno, estaba el Jabo Club. Si te eras socio de cosas, te daban muebles. No, o sea, no quiero comprar. No, mi bicho. Estoy muy nerviosa, perdonad, porque es que no me esperaba esto. Ah, bueno, y no os lo perdáis. A mí me llegaron a robar en Jabotel. Yo tenía mi sala, que me creía la más guay, y como no sabía cómo se hacía, o creo que de entonces no se podía, tener como suelo en plan discoteca, como de tarima, como esto que sale aquí, justo. Así como de colores, yo compré muchos felpudos de colores, que eran muy baratos, y lo puse en una sala todos así. Y un señor malo, que no sé quién es, yo creo que es un señor, me entró a robar, porque de entonces se hacía, me entró a robar de verdad, me robó todos los muebles, me dejó 3 mierdas y me dejó los felpudos haciéndome el fuck you. ¿A ti te parece normal? O sea, para mí eso es terrorismo. Yo me llamo Safi porque era mi nombre de grafitera y se puede ver cómo está la mayúscula y la minúscula. También te digo, ¿qué le pasa a mi bicho? ¿Por qué está gris y sangriento? No lo entiendo, ¿vale? O sea, es mi sala. Ah, que me tengo que comer una publi. ¿Cómo te imaginas la salud del futuro? ¿Qué tengo que instalar? Ay, no. Vale, he entrado. Es que no, o sea, claro, habéis hecho unas cosas rarísimas. ¿Dónde está mi...? ¿Y cuál es mi casa? ¿Está en mi casa? Ah, no, que esto es un dibujo. Madre mía, soy mi madre. A ver, casting Gran Hermano. Yo me hice un casting de Gran Hermano. Es que se puede ser más ridícula. Fiesta, 0 personas. Esto era una representación de mi vida tal cual. ¿Qué le pasa? Porque voy tan vestida así. Igual me hizo gracia en su momento. Tampoco te puedo decir. Qué fuerte. O sea, es que me robaron todo. Ah, bueno, tengo muebles. ¡Tengo muebles! Pues me voy a hacer mi casa. Parezco Friends cuando le roban a Joey todo. O sea, estoy... Mira, mis felpudos. Ah, no, es una alfombra. La pongo aquí como para rellenar. Yo creo que exactamente aquí queda mucho mejor. Mira, a ver, acciones. Y mi ropa. Es que porque voy vestida así, no lo puedo comprender. Yo creo que mi piel es un poco eso o blanco, si hubiese, pero no hay. Para ser verde tengo que pagar. No me gustaría a mí otra cosa en la vida. Yo sí me ponía rubia, aunque soy consciente de que no soy tan rubia. Ah, que para tener todo hay que pagar. ¿Esto qué es? ¿La vida? Perfecto. El sombrero de porrera. También tenemos esto. O esto que me gusta bastante. No, me voy a quedar con el sombrero de porrera. Y esto como si fuera dependiente del Foot Locker. Joder, madre mía, pantalones de camuflaje, chaval. Soy mam en Upa Dance. Fan. ¡Hala, que llevan mascarilla y todo! Ah, pues yo quiero que me acompañe una luz. Sí, sí, salva cambios. Esa soy yo. Y todo el rato que camine me acompaña una luz. A ver, la alfombra. La alfombra aquí.
Qué tristeza, que yo tenía mucho dinero. Es que me han robado todo lo que tenía, de verdad. Arcade, dame una caza. Aquí mis coronas por haberme hecho una cuenta en 2006, que de algo tenía que servirme. Y tengo placas y todo. ¿Y esto se puede poner en la pared? No, me he flipado. Vamos a vivir. ¿Cómo se vive? No lo sé, pero ni aquí ni en ningún sitio. Hola, Safi. Oye, me gusta mucho tu sala. Un beso de Verónica. Hostia, Verónica Cerda. Esta, bueno, no sé quién me ha puesto lo de Verónica Cerda o si lo puso yo misma, pero era una compañera mía del instituto. Lo estoy flipando. Si me estás viendo, te mando un beso. Claro, es que yo hice como un casting de Gran Hermano, pero luego yo no sabía cómo se gestionaba eso y yo desaparecí. Yo dejé a mucha gente que quería participar en mi casting. Ahora me siento mal. Hola, Safi, soy no sé qué, a ver si me escoges. Joder, vaya faltas, colega. Diablesa69, que se apuntó 8 veces al casting. Castings Gran Hermano. Esta soy yo, organizadora. Poned datos en el post-it como nombre del jabo, boba, masculino y femenino. Ah, claro, eso era sexo. Y el ganador recibirá de premio una mesa HC, que será algo de jabotel y no sé qué. Escribid en papeles amarillos. Yo me monté aquí mi película y ya está. ¿Qué más salas tenemos? Sala fiesta, que está completamente vacía, pero con las paredes azules por lo menos. Qué tristeza, tío. A ver, vale. Gran Hermano es esta sala. La sala Safi, ¿qué tiene? Nada, salvo un post-it aquí que dice. Nada, tío, de verdad. Puta vida, Venga, vamos a socializar. Mis amigos de Jabotel, desconectados, todos. ¿Por qué? Porque han pasado 15 años. Pasa página. Vale, web. No, web de Jabo no. Hotel. Ay, no sé cómo se habla con la gente. Ciudadanía Jabo. ¿Vale? No entiendo, no. Pero ¿cómo voy a las salas de la gente si no tengo amigos? Esto me preguntaba también entonces. Buscar amigos, eso es lo que quiero yo. Esta es una sala para hacer amigos. Me voy a sentar aquí al lado de Orejitas. Hola, busco amigos. No me paso por aquí desde 1995. No me está contestando nadie. Yo de 1478. Vale, creo que es una broma. Alexis, ¿quién eres? Lo que voy a hacer es contarles cosas que yo, que vengo del futuro, me habría gustado y me habría parecido guay si me lo hubiesen dicho entonces. Si os digo que conozco a Beatriz Luengo, la de UPA, flipáis, ¿no? A nadie le importa. Usan letras que no entiendo. Nadie me quiere hablar. Os lo confieso. Soy Beatriz Luengo. A ver ahora. Soy la que canta Sámbame. ¿Vale? No está funcionando. Ok. Voy a probar con lo de ¿quieres ser mi novio? No soy Beatriz Luengo. Era broma. Estoy comprometido. ¿Pero en la vida o en esto? Se ha pirado, me ha dejado el leído. Venga, voy a entrar aquí. ¿Y aquí qué pasa? Hola. Soy exitoso. Yo también lo soy. Vale, vamos a jugar a algo. ¿Es una secta? Hay que ver más Eurovisión, chicos. Vale, Sofi. Sofi no, soy Safi. La nena entra, pone. ¿Qué se cree que soy Victoria? Vale, aquí estoy. Vale, estoy aquí en una cama. He acertado porque esta gente creo que tiene 2 años y no es muy lista. Así que le voy a hablar a la que tengo al lado, le voy a presentar mis respetos. ¿Qué es eso? No lo sé. Es un poco casa rural de física o química, puede ser. Bueno, ¿y quién está soltero? Y así me entero. Es que soy de UPA, Dance. Es que esta peña es la pela. ¿Qué hace un pato ahí? ¿Qué hace un pato ahí? Voy a poner coño para que ponga boba. Y este era mi divertimento entonces. Ya jugué, me he cansado. Vamos a buscar una sala. Santa Justa Clan en Jabotel. Es que esto es verdad. O sea, esto, mira, no hay imágenes. Mira, Pig Noise en Jabotel. Kiko y Seara en Jabotel. Y lo más importante, Santa Justa Clan en Jabotel. Mira, ahí lo tienes. Y Rebelde Way en Jabotel también. Y Sergio Rivero de OT4 en Jabotel. Tenemos la imagen de Santa Justa Clan en Jabotel. Bueno, esperamos que este disco os guste. ¿Qué tal estáis? Y que os guste la gira que estamos preparando. Y aquí, Víctor y Adrián de Santa Justa Clan. ¡Ojo, cuidado! Vale, voy a ir a buscar amigos, otros sex más y así pues ya. Vale, este sitio es muy raro, bastante bonito, pero raro. Hola, señor, le voy a pedir que sea mi amigo. Me da muchísima pereza. ¿No quiere ser nadie mi amigo así de normal? O sea, quiero otro lugar. Este no me gusta. Tío, es que hay gente que ha echado mucha vida aquí, ¿eh? O sea, no sé si vosotros echasteis tanta vida, pero yo eché mucha vida en este juego. Voy a decirle, hola, ¿quieres ser mi amiga? Añadir amigo. ¿Ya es mi amiga? Sí, bueno, seguro que funciona así. Añadir amigo. Hala, otro amigo ya para la saca. Él solo dice esa mierda de que no te roben la cuenta y no sé qué. ¿Cómo se sale de aquí? Soy Twin Melody, las dos, una encima de la otra, en plan con una gabardina. ¿Quieres trabajo? De cantante, porque es lo que soy. Vale, hola, que no sé cómo saludarte. Miquel, me gustaría saludarte, pero no sé cómo se hace. Ah, petición de amigo, aceptar.
Tengo una amiga de 2020 en Jabotel. Joderse todos. He encontrado el botón este donde están las salas. A ver si está Rebelde Way. Quiero un remember de mi vida. Rebelde Way, no hay salas. ¿Por qué? Porque estamos en 2020. Madura, floricienta. No tenemos nada. Si busco élite, hay cosas. No hay de élite, no entiendo nada. Todas las salas. Busco novia, citas. Vamos a tener una cita. Vamos a buscarnos un señor. Voy a ocultar que soy Beatriz Luengo. ¿Qué pita? ¿Qué pita? ¿Qué ha pitado? Hola, linda. Por privado ya. Hola. Lindo. ¿Qué tal? Muy bien. Volviendo de 1995. ¿De dónde eres? De Vigo, Asturias. Bueno, mira, primos hermanos. Como Fernando Alonso. Edad. Bueno, voy a decir mi edad, tampoco voy a ser mentirosa. Tengo 27, ¿no? Sí, vale. Si tiene 12, me voy. 25. Me siento incómoda, Ferchin. ¿Y cómo se hace para ser novio aquí? No hay una acción específica, o sea, no nos podemos dar la mano. Vale, pues somos novios. O te tengo que ronear más. ¿Quieres preguntas atrevidas? Esto va a ser muy incómodo. Ronéame más, dice. No puedo. Picante. O sea, por favor, no me digas ninguna guarrada. Ferchin, por favor. ¿Cómo qué? Me va a decir una guarrada. Es que también culpa mía. Ah, que me está escribiendo otro. Espera, que estoy arrasando. Te invito a un lugar con menos lag. No sé qué es eso. Una comunidad abierta a gente nueva con eventos y diversión. Yo es que estoy aquí para ligar. Y no sé qué es lag. Talla de suje, Ferchin. Ubícate. Talla -3. Hasta luego. Tú solo di sí cuando yo te tire el spam. Es para una captura. ¿Ok? Sí. ¿Te gustaría jugar hot en Xnap o IG? No, chiqui. Haz un cuaderno Santillana. ¿Otro más? ¿Otro más? ¿Quieres jugar chat hot? Es que yo estoy aquí intentando encontrar el amor, pero no está funcionando. Te invito a un lugar con menos lag, no sé qué. ¿Quieres ir? Soy Beatriz... Soy gilipollas, de verdad. Otro más. ¿Eres surfero? No. Pues entonces no, porque soy Beatriz Luengo. Yo creo que ya con esta gente la tengo aquí en barbecho. Me voy a ir de aquí porque... ¡Dejad de escribirme ya! ¿Cómo se sale? Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si os gustaría que hiciese más vídeos de este tipo, en plan jugando a juegos de internet o más en Jabotel, o os me planteáis algún tipo de reto para que pueda hacer como una especie de gameplay, yo estoy abierta a sugerencias, ya lo sabéis. Os recuerdo que si os ha gustado podéis darle a me gusta, que eso ayuda muchísimo, y también podéis darle a like, compartirlo y suscribiros al canal, que es importantísimo. Gracias. Chao.